adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, como la adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Como la adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, como la adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno, digno de alabar. Él es digno, grande es Jehová, nuestro Dios, digno de alabar. Él es digno de alabar, tú eres digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre, poderoso. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Como la adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, como la adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Como la adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, como la adoración alaba a Jehová. Amada Iglesia y familia de la fe, qué bueno encontrarnos en esta mañana de celebración dominical para compartir juntos la palabra del Señor, para alabarle, para glorificarle y para exaltar su nombre. Pero también en esta mañana compartiremos la cena del Señor, como es habitual en nuestra congregación. Cada último domingo del mes celebramos la cena del Señor, compartimos juntos y sabiendo que la cena nos une en ese mismo espíritu, en el sacrificio poderoso y glorioso de Cristo Jesús. La palabra nos dice en el Salmo 111, en los versículos del 1 al 5: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Y vemos cómo la palabra nos habla que alabemos a Jehová con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y en esta mañana, al estar reunidos en nuestros hogares, desde allí cada uno en un mismo espíritu, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios a través de este tiempo de alabanza y adoración, en el cual podemos disponer nuestro corazón y también allí el lugar donde estamos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Buenos días, iglesia. Qué alegría poder estar juntos. Qué bueno que tenemos un día más para adorar a nuestro Rey y a nuestro Padre. Así que vamos a disponer nuestro corazón y en esta mañana que podamos descansar en sus brazos, que su amor pueda quitar toda preocupación, todo afán, y nos podamos enfocar en Él. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Señor, para descansar,
en tus brazos, en tu regazo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro escudo, Señor, nuestro pronto auxilio, Señor, nuestro refugio. Gracias, Padre, gracias, gracias. Y en ese amor descansamos, Señor. Tú quitas toda angustia, Señor, todo temor. Tú levantas, Señor, al que está caído, Señor. Tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Aunque yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti. Una vez más, dile. Aunque yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti. Una vez más, aunque yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Aunque yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar. Vamos una vez más. Aunque yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí y hazme nacer. Te suplico, necesito estar junto a ti y proteger.
tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en soledad, ahí estarás. Y poder ver tu poder, veré tu gloria. Y en tu nombre yo mis manos alzaré. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en soledad, allí estarás. Y poder ver tu poder, veré tu gloria. Y en tu nombre yo mis manos alzaré. Y protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Y con gozo elevaré un nuevo canto. Y tú transformarás mi ser. Vamos, canta, protegido, protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Y con gozo elevaré un nuevo canto. Y tú transformarás mi ser. protegido. Mi amor, Señor, yo te daré. Y con gozo elevaré un nuevo canto. Y tú transformarás mi ser. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los temores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos. Gracias, papá, porque en estos tiempos, Señor, tú has sido nuestro amparo, Señor, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Por eso, en respuesta, Señor, nuestro amor, Señor, te damos nuestro amor, Señor. Con gozo, Señor, como dice la canción, levantamos ese cántico para ti. Mientras te adoramos, Señor, tú vas transformando nuestras vidas, Señor. Mientras te alabamos, Señor, tú vas haciendo, Señor, en nosotros, Señor, porque sabes, Señor, que cada uno necesita. Por eso, con alegría, Señor, y con gozo, Señor, sin importar las circunstancias, Señor, externas, Señor, con gozo levantamos, Señor, nuestro canto.
nuestra canción de amor a ti. Protegidos, Señor, protegidos. Y protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Vamos una última vez, dile: mi alma tiene sed. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Dile: mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en soledad, allí estarás. Una vez más, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, Mi ser te anhela. vamos, dile cuánta sed tienes. Mi deseo Quiere llenar nuestro corazón. allí estará. Que esté sediento, que venga y beba. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en soledad, Allí estará. y poder ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. Una última vez, y poder ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Una última vez, protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Y con gozo levantamos un Con nuevo gozo canto, elevaré un mientras tú transformas nuestro ser. y tú transformarás mi ser. Y Tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. así es, Jesús, gracias, gracias. Que mientras te adoramos, Señor, tú transformas, Señor, nuestro interior, nuestro corazón. Pero mientras tanto, Señor, permítanos disfrutar de tu presencia, Señor, deleitarnos en tus brazos. Señor, no buscamos otra cosa, Señor, más que tu presencia, Señor. Porque nadie, Señor, es como tú, Señor. Nada se compara, Señor.
nada, absolutamente nada. No hay riqueza, Señor, que pueda igualar. Señor, mejor que todo, Señor, eres tú. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Tu nombre cual perfume me acerca y me enamora de ti. Dile una vez más, mejor que el vino. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Tu nombre cual perfume me acerca y me enamora de ti. Y atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Y atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. El rey está sentado en su diván, mi nardo su perfume le dará. Qué dulce es mi amado, mi vida cautivado para él. Una vez más, dile, mi rey. Mi rey está sentado en su diván, mi nardo su perfume le dará. Qué dulce es mi amado, mi vida cautivado para él. Y atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Y atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación.
pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Mejor que todo es tu amor. Y atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. 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 Así es, Jesús, mejor que todo. Elegimos tu amor, Señor, por sobre todas las cosas. Y en ese amor, Señor, descansamos, Señor, y en ese amor confiamos. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Te amo. Después de este tiempo de alabar al Señor, de glorificar y exaltar su nombre, hacemos la invitación a compartir la cena del Señor online. Tal vez en su sala, en su cocina o en el lugar donde se encuentre, allí disponga su jugo de uva, su pan y podamos juntos disfrutar la cena del Señor y recibir esa inducción o esa instrucción que nos dio el mismo Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, en los versículos del 22 al 25, donde la palabra nos dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vemos acá en el Evangelio según San Marcos cómo el Señor empieza a hablar con sus discípulos y dice que mientras comían tomó el pan. Jesús, símbolo de ese pan, o el pan mejor, símbolo del cuerpo de Jesús, de su vida entregada por todos nosotros. Y en esta mañana tomemos el pan, cada uno de nosotros, para bendecirlo. Y así como Jesús, dice la palabra, tomó pan y bendijo y lo partió y le dio diciendo: tomad,
esto es mi cuerpo. Señor, en esta mañana bendecimos este pan, declarando que es símbolo del cuerpo de Jesús, ese cuerpo entregado por todos nosotros para perdón de pecados, para salvación, para vida eterna. Luego dice la palabra que tomando también la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todo. Así que en esta mañana levantamos esta copa y damos gracias a Dios por permitirnos compartir en esta mañana la cena del Señor. Y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que se disponen en su corazón, preparando su corazón primero, pero también sus vidas para tomar la cena en esta mañana, en la cual el Señor nos convoca y nos invita a que seamos y mantengamos esa unidad alrededor del pan y de la copa de uva, del vino o del jugo de uva. Y dice que tomando la copa dio gracias y bebieron de ella todos. Y en esta mañana, Señor, damos gracias por esta copa, símbolo de la sangre de Cristo derramada por todos nosotros para limpieza, como dice la palabra, que con su sangre nos limpió y nos redimió para darnos vida eterna. Así que en esta mañana bendecimos este pan y bendecimos esta copa y declaramos que como símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo nos une para mantener esa vida llena del gozo y de la paz de Cristo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Podemos comer del pan y tomar de la copa. Y repito lo que dice el versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Estamos invitados por el Señor Jesús a sentarnos a la mesa con Él para beber ese vino nuevo y comer ese pan de vida allí en el reino de Dios. Amén. Ahora quiero invitarles para bendecir también la vida de los que siembran en nuestra congregación. Y quiero que vayamos primero a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7, donde la palabra nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta palabra nos habla del principio de la siembra y la cosecha. Y es allí donde cada uno de nosotros debemos mirar cómo sembramos. Si estamos sembrando para el reino, estamos sembrando para el Señor, sabemos que vamos a cosechar. Y algo que nos dice también la palabra, que está en Génesis, en el capítulo 1, en los versículos 11 y 12, y dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Dios establece el principio de la siembra y la cosecha. Y algo interesante que vemos ahí en el libro de Génesis es que el Señor declaró la palabra, que la tierra produjera hierba verde, hierba que dé semilla, pero árbol que dé fruto y que dé fruto según su género. Y eso es lo interesante, poder entender que todo lo que nosotros sembremos, según el género que sea, de ese mismo género va a producir entonces la cosecha. Dice que produzca fruto, que lleve semilla en él, para que esa semilla se siembre. Cuando nosotros trabajamos, laboramos, o los que son pensionados reciben esa remuneración por su trabajo, por su esfuerzo, pero también por ese tiempo que sirvieron y ahora, gracias a Dios, están recibiendo esa pensión, entonces la persona recibe ese fruto, y ese fruto tiene una semilla, y Dios estableció que esa semilla sea el 10%, y la semilla se siembra, y cuando esa semilla se siembra, entonces va a producir
fruto según su especie. Cada planta, cada árbol, dice el Señor, que produciría fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Dios declaró la palabra. Y luego lo que les leía en Gálatas 6:7, donde dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si nosotros estamos sembrando en el reino de Dios, tengamos la plena seguridad que vamos a recoger la bendición que viene de parte del Señor. Así que en esta mañana, Padre, yo bendigo cada vida de los que traen sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia, que siembra con un corazón generoso, con un corazón dispuesto y un corazón obediente a tu palabra, sabiendo, Señor, que tú les darás, les multiplicarás y les bendecirás conforme tu palabra, porque han sembrado una semilla que producirá fruto en su mismo género. Y yo te doy gracias, Padre, por aquellos que traen ofrendas, por aquellos aún, Señor, que nos bendicen de otras ciudades también y donde envían, Señor, la ofrenda para nuestro ministerio. Gracias por tu fidelidad en cada vida y en medio de nosotros. Te bendecimos y glorificamos. Amén y amén. Y ahora recuerde también que ahí en la parte de la pantalla, al pie de la pantalla, aparece la cuenta corriente de la Comunidad Cristiana de Fe del Socorro, para que puedan hacer allí, los que no pueden movilizar de su casa, no pueden salir, pueden hacer las transferencias a esa cuenta de ahorros de la Comunidad Cristiana de Fe del Socorro. También invitarles para que se conecten los martes, los que tienen la célula online los martes, los miércoles también tenemos célula online a través de la aplicación de WhatsApp, los jueves cada 15 días tenemos la célula de liderazgo y los viernes, recuerden, la escuela de adoradores Mahanaim. Y el día sábado se abrió una célula presencial dirigida por una de nuestras líderes, Gloria de Villabona, la cual está haciendo la célula presencial con las personas, con todos los esquemas de seguridad y todo aquello que lleva para poder cuidarnos también. Entonces, dispongámonos para poder asistir, así sea virtual o presencial, a cada célula y poder recibir esa edificación que necesitamos, que viene por medio de la palabra de Dios a través de los líderes. Y como pastor también dirijo la célula de los miércoles, podamos dar una palabra cada día inspirada por el Espíritu Santo para edificar. Y recuerden también que estamos todos los días a través de nuestro canal de YouTube Comunife Socorro, llevando el devocional diario. Así que les invito para que los que lo reciben lo puedan replicar, lo puedan compartir y edificar a otros en la palabra de Dios. Ahora les invitamos a continuar con nuestro tema que iniciamos la semana anterior, el cual lo he titulado Subamos a los montes. Entonces hoy veremos la segunda parte. Quédese con nosotros en Comunife Socorro y Comunife Online también. Recuerden, Comunife en casa, más unidos que nunca. En esta mañana queremos seguir compartiendo el tema que iniciamos la semana anterior, que lo había titulado Subamos a los montes. Pero quiero recordarles, porque alguien me dijo, pero esos montes son físicos. Entonces quiero recordar esto, que no son montes físicos, sino montes espirituales. Y aunque todavía hay montes de estos que existen y que están, recordemos que ahora nosotros, en esa relación con el Padre a través del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, podemos subir a esos montes espiritualmente y relacionarnos más íntimamente con el Señor Jesucristo, pero también con el Espíritu Santo, para ser enseñados y para ser edificados en cuanto al propósito de Dios y de su voluntad en nuestra vida. Y antes de eso quiero compartir un pequeño resumen sobre lo que estuvimos viendo. Entonces recordemos que hacíamos una diferencia entre la llanura y los montes. Recordamos que dice, los montes son el lugar simbólico donde el creyente, el Hijo de Dios, puede ver las cosas como Dios las ve.
¿cierto? Desde arriba, desde lo alto. Cuando nos paramos en la parte baja de la montaña y miramos, la montaña se nos ve más alta, pero cuando estamos en la parte alta, en la cima de aquel monte, podemos mirar y todo nos parece más pequeño. Entonces es importante poder entender. La llanura nos habla acerca de el lugar bajo, un lugar que está a 200 metros sobre el nivel del mar, y la connotación o significado espiritual es que allí en la llanura se desarrollan las actividades del mundo, aquello que está alejado de la presencia o del propósito de Dios. Y el monte es un lugar alto que por lo general se le llama lugares sagrados porque son los lugares que se identifican más porque están más cercanos al cielo, y eso era lo que queríamos como compartir y entender acerca de los montes en los cuales el Señor Jesús estuvo, primero que todo dándonos, impartiendo mejor a nosotros instrucciones, nos instruyó y hablábamos de las instrucciones en el primer monte, el monte del Rey o el monte de las bienaventuranzas, y allí fue donde el Señor declaró el sermón del monte y empezó a hablar y a darnos instrucciones acerca de lo que debíamos hacer, acerca de lo que somos, acerca de lo que no debemos hacer, y terminó también hablándonos acerca de lo que debemos poner por obra. Luego hablábamos también subimos al monte para ser transformados, y entonces hablábamos del segundo monte, el monte de la transformación o de la transfiguración. Allí, en este monte, el Señor nos lleva para que, o mejor, nos hace subir para ser transformados, para recibir esa transformación espiritual en la presencia de Él. Y allí es donde Dios también fue donde acreditó y certificó el propósito de Jesús aquí en la tierra, y donde el Padre aprobó el plan del Señor Jesús para morir por todos nosotros. Luego hablábamos del tercer monte, el monte de la redención, un monte en el cual el Señor Jesús subió con la cruz a cuestas y se sacrificó y se crucificó por cada uno de nosotros, y es el monte de la calavera o Gólgota. Pero también algo que me faltó decirles en lo espiritual es el monte del sacrificio. Recordemos lo que hablábamos, decíamos que cuando el Señor Jesús nos llamó a seguirlo, dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la dirección que él llevaba era hacia el monte de la calavera o del Gólgota, pero también fue el monte del sacrificio, donde allí, en este monte, somos redimidos por el Señor. Y habíamos quedado allí en ese tercer monte. Entonces continuamos hoy para compartir los dos montes que nos hacen falta, y el siguiente monte, para los que toman apuntes y los que tienen ya dispuesta su Biblia allí para poder compartir, y para su libreta de apuntes, el cuarto monte es el monte de Galilea o el monte del encuentro. Y muchos dirán: bueno, pastor, ¿y ese monte dónde está? Porque ese monte no lo hemos visto, no lo conocemos, o no se ha hablado mucho de él. Pues este es el monte, o es el lugar de reunirnos con el Señor Jesús. Esta fue la invitación que Jesús les hizo a sus discípulos para reunirse con ellos después de la resurrección. Miremos el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, en el versículo 32, donde la palabra del Señor nos dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces vemos que el Señor les está diciendo: después que resucite, iré y los esperaré. Es otra como forma de interpretar esta porción de la palabra. El Señor Jesús les estaba diciendo: voy a ir delante de ustedes a Galilea. ¿Y cuál era el propósito? El propósito del Señor: invitar primero que todo a sus discípulos, pero también invitarnos a nosotros a mantenernos separados de las cosas que nos contaminan. Cuando el Señor le dice: nos vemos en Galilea, iré delante de vosotros a Galilea, estaba diciéndoles y recordándoles que allí, después de que resucitara, se encontraría con sus discípulos para darle ciertas indicaciones, pero también para que ellos se apartaran de aquellas personas que
Jesús mismo no quiso revelarse ni mostrarse a ellos. Por eso lo interesante y lo importante de subir al monte de Galilea, a tener ese encuentro con el Señor Jesús. Luego dice que cuando Él los llamó, les dijo que fueran a este lugar. ¿Para qué? Para que pudieran experimentar su presencia, ya la presencia de Jesús resucitado. Y Él les dice, nos vemos allí, voy delante de ustedes, y allí también podemos nosotros recibir su presencia, pero también la unción, y podamos recibir su dirección. ¿Para qué? Para desarrollar nuestro llamado. Recordemos que allí es donde Jesús les hace el llamado a sus discípulos con el propósito de la gran comisión. Entonces, recordemos esto, cuando el Señor Jesús le hace la invitación a sus discípulos que se verían después de su resurrección en Galilea, que Él iría delante de ellos a ese monte allí en Galilea, era para que ellos pudieran recibir, primero que todo, las palabras de Jesús, pero también pudieran ser llenos de la presencia del Señor Jesús. Allí, este monte, podemos aprender a someternos, a tener un sometimiento a la total autoridad del Señor Jesús. Él está con nosotros todos los días. Recordemos que esa fue la promesa que Él le da a los discípulos, que Él estaría con ellos todos los días hasta el final del mundo. En este monte Él nos separa. Es el monte en el cual recibimos esa separación. Nos separa para que le sirvamos, le obedezcamos y para darnos también el propósito, el llamado y la misión que como cristianos, como hijos de Dios, todos tenemos, que es la gran comisión. Miremos allí en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, en los versículos del 16 al 20, donde el Señor Jesús les está hablando primero a sus discípulos, pero también a todos los hijos de Dios, a todos los que le hemos recibido para que cumplamos ese propósito. Y dice la palabra, la gran comisión, tiene un título allí en Mateo capítulo 28, de los versículos 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces podemos entender aquí que se cumple ese propósito o esa palabra que el Señor Jesús les había dado ahí en Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 32, donde dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él les había dado esta palabra y ellos la habían recibido en su corazón. Nosotros debemos también subir a ese monte, al monte donde el Señor Jesús llama el monte de Galilea, o también el llamado monte del encuentro. ¿Por qué? Porque allí es donde nos vamos a encontrar con el Señor para recibir su direccionamiento. Miremos lo que dice cada versículo en la palabra de Mateo 28. En el versículo 10 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Vemos que lo primero que hacen los discípulos es obedecer. Recordemos, como dice en el versículo 7, que algunos dudaban de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Por aquello que se había difamado, por aquello que habían dicho que los guardias, incluso los jefes de los judíos, los fariseos, habían dado dinero, los sacerdotes del templo habían dado dinero a los guardas romanos para que dijeran que habían venido y se han quedado dormidos y que se habían robado el cuerpo. Y a raíz de esta mala historia que habían contado, muchos, incluso de los que seguían al Señor Jesús, dudaban de que Él hubiese resucitado. Y lo vemos ahí en el versículo 17 cuando dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban.
Y luego en el versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vemos cómo aquí el Señor, después de resucitar, viene y les habla de autoridad a los discípulos. Allí, en ese monte, recibimos también la autoridad del Señor Jesús. Recordemos mejor lo que Él dice ahí, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el principio, Dios tenía la autoridad sobre lo espiritual y al hombre le había entregado la autoridad sobre la tierra. Pero el hombre la entregó a Satanás y Jesús vino con su muerte a recuperar esa autoridad que el hombre había perdido. Por eso dice la palabra que Jesús es el segundo Adán. Él vino a cumplir el propósito que Adán no pudo cumplir. Ese propósito que Dios le había dado a Adán desde el principio que no pudo cumplir, y Jesús sí vino para cumplirlo, pues se sometió totalmente a la autoridad de Dios. Y en este monte es donde nosotros también podemos encontrarnos con el Señor para someternos totalmente a su autoridad. Jesús dice que se les acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Esta manera, dice la palabra, por tanto vayan, o por tanto, id, dice la palabra, dice que Él está entregando esa autoridad a los discípulos. Y esa autoridad empezó a pasar a través de cada cristiano, de cada creyente que iba recibiendo al Señor Jesús, que iba creyendo en el sacrificio único y verdadero del Señor Jesús, e iba empezando a vivir una vida transformada, primero por el poder de Cristo Jesús, pero también porque éramos sellados. Somos sellados cuando le recibimos con el Espíritu Santo. Y allí el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Allí empieza el mandato. Recordemos, ese encuentro con el Señor nos está empoderando para cumplir también el propósito de la gran comisión. Y hacer discípulos de todas las naciones. Nos habla de ir y evangelizar, ganar almas para el reino, pero no solamente es decir que se salven, sino también tomarlos y volverlos discípulos de Cristo. Luego dice que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos está hablando de un compromiso. De toda persona que conoce al Señor Jesús tiene que recibir también el bautismo como un compromiso con el reino de Dios. El bautismo para nosotros es testificar públicamente de que somos hijos de Dios, de que Jesucristo vive en nuestro corazón y que fuimos redimidos por su sangre en la cruz del Calvario. Y por último, en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra de Dios nos ha sido dada. ¿Para qué? Para que la guardemos. Y allí en ese monte, en el monte de Galilea o el monte del encuentro, podemos tener esa revelación de lo que Dios quiere hacer, ese llamado, ese propósito, pero también que nosotros nos comprometamos con el Señor para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque si nosotros obedecemos esos mandatos, esos preceptos y esas palabras que el Señor Jesús nos ha dado, entonces dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuál es el propósito de que Él esté con nosotros? De ayudarnos, de fortalecernos, de guiarnos, de enseñarnos, de mostrarnos, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros, que es el mismo Dios también, es el que nos recuerda todo aquello que Jesús declaró, que Jesús dijo y que el Señor Jesús habló. Y el propósito es que estaría, o mejor, el compromiso o el pacto que el Señor Jesús hace con aquellos que vamos a ese monte, que subimos al monte de Galilea a encontrarnos con Él, es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa más hermosa que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos, pero hoy en día también es para nosotros. Cuando subamos a ese monte, al monte de Galilea, al monte del encuentro con el Señor, allí estamos recibiendo de Él, siendo empoderados, siendo revestidos de su gracia, siendo revestidos de su amor y de su misericordia. Pero también dice, para que le sirvamos, le obedezcamos y para que podamos recibir todo aquello que Él quiere que nosotros hagamos para el reino de Dios. El quinto monte, tenemos el monte de la unción o el monte de los olivos, es el último, pero por ser el último no es que sea menos importante. Este monte es llamado el monte de la unción.
¿Y por qué se llama el monte de la unción? Llamado así por ser el monte de los olivos, donde se extraía el aceite más puro y lo apartaban para ungir. Recordemos lo que nos habla el Antiguo Testamento cuando Dios le da el llamado a Samuel, al profeta Samuel, para que vaya y unja a Saúl como rey. Y vemos una gran diferencia, aunque Dios llamó a Samuel para ungir a Saúl y para ungir a David, hay una gran diferencia. Aunque fue con el mismo aceite que se ungieron, el aceite apartado del que se extraía a los olivas del monte, la unción que se hace sobre Saúl la hace con una vasija de barro, y eso significa la voluntad de los hombres. Pero cuando unge a David lo hace con un cuerno, y aunque el aceite era sacado de la unción, lo importante o lo simbólico allí está en la vasija en la que se unge, en la que se lleva el aceite. Mientras que a Saúl, como les decía antes, lo ungieron con una vasija de barro porque fue la voluntad y el deseo del pueblo de tener rey. A David lo ungieron con un cuerno de carnero. El cuerno de carnero lo creó Dios, la vasija la creó el hombre. Así que vemos la gran diferencia. Aunque era el aceite de la unción, el aceite que Samuel llevaba para ungir era el mismo, pero también la vasija era totalmente diferente, porque en uno significa voluntad del hombre, pero en el otro la voluntad perfecta de Dios. Por eso lo importante de subir a este monte para recibir la unción que el Señor tiene para nosotros. Si queremos vivir una vida diferente al resto de los demás, si queremos llevar una vida totalmente distinta a lo que se vive en el mundo, y necesitamos estar respaldados de una manera sobrenatural por el Señor. Cuando llevamos esa vida diferente, esa vida que agrada a Dios, Él nos va a respaldar por medio del poder del Espíritu Santo, sabiendo que el aceite también es símbolo de la presencia del Espíritu Santo, sintiendo que Dios está con nosotros no solo para nuestro beneficio, sino también para el beneficio de una generación, en la generación en la que estamos. Esa unción que recibimos del Señor no es para que la guardemos, no es para que la tengamos solo para nosotros. Es una unción que nos sirve para aquella generación, para nuestros contemporáneos, que es una generación que Dios quiere que se salve, que también reciba de esa unción, y para todo nuestro entorno, en el lugar donde nos encontremos, en el lugar donde Dios nos ha colocado, sea en la universidad, en el colegio, sea en el barrio, sea en el pueblo, en la ciudad, en el lugar donde Dios nos ha llevado. Ese lugar nos ha llevado con un propósito mayor a nosotros mismos, y cuando nosotros necesitamos cumplir el propósito, como el Señor Jesús les hablaba a sus discípulos en el monte de Galilea o el monte del encuentro, así también esa unción que recibimos de parte del Señor es para cumplir ese propósito. Si miramos, cada monte está unido, está concatenado para que se cumpla el propósito de Dios, primero en nuestras vidas, pero también en la vida de los que nos rodean o de aquellos que están a nuestro lado y de aquellos contemporáneos, o para la generación que vive en el tiempo nuestro. Entonces necesitamos entender que es necesario subir a este monte en nuestra vida frecuentemente. Es algo que debemos tener en cuenta, de frecuentar ese monte. ¿Por qué? Porque es necesario que todos podamos recibir esa unción. No es solamente para el pastor o para los líderes, es para los hijos de Dios. Recordemos que el llamado que el Señor le hizo a sus discípulos en el monte de Galilea o en el monte del encuentro era que fueran y hicieran discípulos de todas las naciones y los bautizaran. Cumpliendo eso, obedeciéndole ese llamado, podemos también ministrar la unción del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, la unción que recibiste por medio de la imposición de las manos. Recordemos que como hijos de Dios tenemos la unción del Santo, del Espíritu de Dios, y por medio de esa relación, por medio de subir espiritualmente ese monte de la unción, recibimos ese poder, ese fuego, pero también esa presencia del Espíritu Santo para poder ministrar a otros, para poder orar, aun sea online, aun sea por teléfono, y que la otra persona reciba de esa unción, de esa presencia, para sanidad, para libertad, para vida eterna también.
Este monte de los olivos ofrece una vista muy clara, el monte que queda allí en Jerusalén, el monte de los olivos, y desde allí se observa la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, donde, como dice David, suben las tribus del Señor. En el Salmo 122, en los versículos del 2 al 5 nos dice: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Vemos que nos está hablando de una manera en particular de Jerusalén. Desde allí podemos observar, desde este monte, se puede observar la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, donde, como nos dice David acá, están los tronos, ya está hablando de una manera espiritual, dice, están los tronos de la silla de los tronos de la casa de David. Recordemos que Jerusalén, el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. Jerusalén es la capital, donde Dios va a establecer su reinado. Recordemos lo que dice Apocalipsis, la nueva Jerusalén. Siempre nos está hablando de Jerusalén, y es importante entender que desde el propio monte de los olivos se alcanza a observar la plenitud de la ciudad santa, la plenitud de Jerusalén. Desde este monte se observa todo el esplendor de Jerusalén, y los olivos que crecen hace milenios en las laderas son las que le dan el nombre a este monte. Estoy hablando del monte que existe todavía hoy en día, el monte de los olivos o el monte de la unción. Y allí muchos que han ido a Jerusalén han subido a ese monte, han visto los olivos y han visto cómo se extrae también el aceite de aquellas olivas, que es el fruto de los olivos, de aquellas aceitunas, que es el fruto que produce el olivo. Entonces, estos olivos que crecen allí desde hace millones de años, miles de años, son los que le dan el nombre hasta el día de hoy. Con todo, la tradición judía lo conoce como el monte de la unción. ¿Por qué? Porque los reyes y los sacerdotes eran ungidos con el aceite que se obtenía de las olivas que produce aquellos olivos en aquel monte. El Señor Jesús con frecuencia, nos dice las Escrituras, en las noches iba a este monte, subía a este monte, como nos dice el Evangelio según San Lucas. Allí San Lucas nos está hablando en el capítulo 21, en el versículo 37, y dice la palabra del Señor: y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Vemos cómo el Señor Jesús nos enseña a través de la palabra que Él subía a aquel monte en las noches. ¿Y para qué subía? Sabemos que Él subía para orar, para tener ese encuentro personal con Dios, para tener ese diálogo con el Padre. Y eso es lo que se nos hace la invitación, se nos hace la invitación de subir a este monte, para tener esa comunión con el Señor y recibir esa unción que viene de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas. Si queremos disfrutar de los beneficios de este monte, del monte de los olivos o el monte de la unción, se debe cultivar una vida de oración y de comunión con el Señor. Cada monte, como les decía anteriormente, debemos tenerlo presente en nuestra vida. Recordemos, no son montes físicos, aunque están algunos todavía, son montes espirituales, donde hay una invitación. Es a la palabra, es ir a la palabra, es buscar, es encontrar en la palabra todo aquello que el Señor Jesús nos quiere enseñar en cada uno de esos lugares que Él estuvo presente, que Él subió, que Él ascendió a esos lugares para estar allí. Así que es la invitación que nos hace para que todos nosotros, como hijos de Dios, empecemos a caminar en ese propósito de conocer primeramente cada monte, pero también de subir y de permanecer allí en aquellos montes, recibiendo
los mandatos del Señor, recibiendo todo aquello que estuvimos compartiendo. Para concluir, debemos saber que cada monte está allí para que nosotros lo subamos y tengamos una vida de intimidad con Dios, una vida que reciba del Señor cada uno de los propósitos que tiene este monte. Y de esta manera, entonces, cada uno de nosotros seamos instruidos en el monte del Rey o el monte de las bienaventuranzas. Ser transformados en el monte de la transfiguración o en el monte de la transformación. Ser redimidos en el monte de la calavera o Gólgota, o como les decía hoy, el monte del sacrificio. Y también para ser separados en el monte de Galilea o el monte del encuentro, y por último ser ungidos en el monte de los olivos. Cada monte tiene un propósito, cada monte tiene algo que ver con el propósito de Dios en nuestra vida, porque allí es donde cada uno de nosotros, al estar en esa relación con los montes que el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, dirigió siempre algo hacia nosotros como hijos de Dios para establecer, para poner sus principios, entonces los frutos de esa intimidad empezarán a mostrarse en nosotros. Los frutos de esa relación, de esa comunión, sean notorios en cada una de las áreas de nuestra vida. En esa comunión permanente con el Señor se van a notar aquellos frutos y entonces se manifestará el carácter de Cristo en cada uno de nosotros por medio del fruto del Espíritu Santo. Recordemos, ese fruto del Espíritu se va dando en nuestra vida a medida que mantengamos esa perfecta comunión y esa perfecta relación con el Señor, subiendo al monte, yendo a Él. Alguien podrá decir, pero yo he pecado, yo he hecho las cosas mal. El Señor no te está mirando el pecado, se está mirando la disposición de nuestro corazón para ir y decirle, Señor, me equivoqué, perdóname, y Él, con su amor, con su gracia, con su misericordia, nos perdonará, pero también pondrá del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu en nuestra vida para formar el carácter como hijos de Dios, pero también como adoradores del reino de Dios. Amén. De esta manera llegamos al final de poder compartir este tema. Espero que haya sido de edificación, que les haya enseñado, pero también que les haya retado a empezar a caminar en ese propósito, subiendo a cada monte, yendo a la palabra y conociendo en cada uno de ellos el propósito de Dios para nuestras vidas. Bueno, y antes de despedirnos, quiero orar por cada uno de ustedes. Amado Padre, yo te doy gracias por cada vida y cada corazón que se dispuso en esta mañana y que a través de la conexión de YouTube, Comunife en Casa, Comunife Socorro, y sabiendo que también podemos transmitirlos por Facebook, Señor, yo te pido que a través de esas ondas que llegan a cada vida, a cada hogar, a cada familia que se conecta, les bendiga, Señor. Yo declaro también sanidad, si hay algún enfermo, declaro vida en el nombre de Jesús. Declaro la palabra que dice que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, por cuanto hemos puesto a Jehová que nuestra esperanza, lo hemos puesto por habitación a Él en nuestra vida. Y yo declaro hoy la gracia y el favor de Dios sobre cada uno de tus hijos y de todas aquellas personas que se conectan para ver nuestra transmisión de nuestra celebración dominical. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Papito Dios, por bendecirnos. Y Espíritu Santo, toca los corazones, redime las vidas y bendice a cada uno de los que reciben la palabra y afírmala en el corazón para que podamos crecer en el propósito de tu perfecta voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Les deseo que pasen un resto de día lleno de bendiciones y también que recordemos Comunife en Casa, más unidos que nunca. Dios les bendiga.